¿Cuántos refugiados haitianos tenemos nosotros registrados? El número de refugiados registrados nunca pasó de 600, o sea, siempre estuvo fluctuando entre 600, 500, 400, números manejables. Como miembro de la comunidad internacional, parte interesada, muy interesada porque eres vecino de Haití, tienes que estar informado de todo lo que se está moviendo, todo lo que está pasando. No es ese mecanismo de decir, eso no es problema de nosotros, ese pueblo no merece todo lo que ha estado pasando durante años, y mucho menos lo que está pasando ahorita. La crisis política e institucional en Haití afecta directamente a República Dominicana y a los países de la región. Vamos a hablar de refugiados. Y vamos a hacerlo con la racionalidad que implica este tema tan importante, especialmente para la República Dominicana. Vamos a hablar con la persona que fue coordinadora y responsable de la repatriación de haitianos a la caída de Baby Doc en Puerto Príncipe, en Haití, en 1985-1986. Estamos hablando de la doctora Flor Rojas. Es abogada, tiene un doctorado en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y además tiene un doctorado en Derechos Humanos y Género. Ha sido funcionaria de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas para atender a los refugiados, y ella ha trabajado en diferentes lugares. Fue directora del Instituto Nacional para las Migraciones de la República Dominicana entre el año 2016 y el 2020. Flor Rojas además trabajó durante unos 28 años para el ACNUR en Centroamérica, y dentro de Centroamérica estuvo en Honduras atendiendo temas de refugiados en Honduras, en El Salvador y en Costa Rica. Luego fue a África y trabajó en Zambia. Luego fue delegada en México para trabajar con México y atendía además los temas de Cuba, Panamá y Belice para refugiados. Y posteriormente trabajó en Grecia por el ACNUR y fue la responsable o representante regional para América del Sur del ACNUR, atendiendo temas de refugiados en Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile. Y en el año 2016 fue convocada a su país, República Dominicana, para restablecer la creación del Instituto Nacional de las Migraciones, que se había creado hacía unos años antes, pero nunca se había puesto en marcha. Flor Rojas, muchas gracias. Perdón que haya tenido que explicar todas estas cosas, pero es importante y necesario. Vamos a hablar de las migraciones y vamos a hablar de refugiados. ¿Qué es lo que pasa hoy en el mundo, que hay más refugiados y más migraciones que en ningún otro periodo de la historia? Tú que has estado en África, que has estado en América del Sur, que has estado en Grecia, que has estado en tantos lugares, ¿qué es lo que nos está pasando para que tengamos tantos refugiados en tantos lugares del mundo? Y millones de personas tratando de ir desde Centroamérica hacia Estados Unidos, personas saliendo de África hacia Europa, tantas cosas. Sí, en efecto, se han exacerbado los conflictos. Cuando pensábamos que ya habíamos llegado a un punto en el mundo donde se había logrado pacificar muchas regiones del mundo, donde se había logrado la repatriación de muchos refugiados y se había manejado el tema del desplazamiento interno, resulta que ahora, ¡boom!, de vuelta estamos en una crisis mundial, ¿no?, con conflictos armados en todos los continentes. Y como consecuencia, si miramos a Europa, estamos viendo el conflicto Ucrania-Rusia. Miramos entonces el tema Israel y la Franja de Gaza.
Y así también tendríamos que mirar en África la cantidad de países que están en conflicto, sin dejar de fuera también países asiáticos que tienen problemas. También. Pero igualmente tendríamos que mencionar que en América Latina hay situaciones latentes, que si bien no son conflictos directos entre países, felizmente, pero hay conflictos internos en algunos países que son también preocupantes y que son también generadores de refugiados. De manera que en todo el mundo ahora realmente estamos viviendo un momento como nunca antes en términos del largo número de refugiados que hay, de desplazados internos, de migrantes irregulares, y realmente la comunidad internacional está teniendo un gran desafío frente a cómo ayudar a los estados a manejar esta situación. Bueno, y aunque no hay situaciones de guerra, tendría que decir que, por ejemplo, Venezuela sufrió una situación muy grave con los refugiados venezolanos que pasaron por Colombia y que hoy todavía siguen entrando y presionando la frontera de México con Estados Unidos, o los centroamericanos que han migrado vía Guatemala, entrando a territorio mexicano y buscando una ruta hacia la frontera con Estados Unidos. Es decir, parece ser que Estados Unidos es la frontera que más presión tiene en materia de refugiados. En nuestra región sí, digamos. Sin embargo, el tema es mixto, porque la mayoría de las personas que están saliendo de Centroamérica, de los países del Caribe y algunos de países sudamericanos, en realidad son más, en este caso nuestro, son más los inmigrantes irregulares que salen de su país en busca de mejores condiciones de vida, que no es el caso directamente de los refugiados. Entonces, se da una situación mixta. Sí hay ciertamente casos de refugiados, como el caso venezolano, casos cubanos, en fin, pero también la mayoría está saliendo en búsqueda de mejores condiciones de vida porque en su país de origen no tienen las condiciones para sostenerse, generar empleo, sostener la familia, en fin, poder desarrollarse. Ya. ¿Y cuál es la experiencia que tenemos en la región de Centroamérica y el Caribe con las migraciones? Ya vivimos las migraciones de El Salvador, las de Honduras, las de Nicaragua, hemos tenido conflictos armados, tenemos la ruta del Darién, que es otra ruta. Que es la más activa. Que es la más activa, e incluso hasta dominicanos van por ahí. Exacto. Entonces, realmente nuestra experiencia aquí en la región, me gustaría una visión tuya de cómo se ha manejado históricamente. Por ejemplo, la caída de la dictadura de los Duvalier en Haití, tú la manejaste, un tema de migraciones que de algún modo fueron empujadas por República Dominicana porque teníamos una industria azucarera todavía potente y teníamos mucha mano de obra haitiana establecida en el país. Esa migración, esa repatriación responsable, vamos a decirlo así, que hizo el Estado Dominicano, ¿cómo se hizo? Sí, nosotros llamamos repatriación voluntaria porque las personas mismas tienen que hacer la solicitud. Bueno, como sabes, el ACNUR, el Alto Comisionado para los Refugiados, realmente tiene un mandato de apoyar a los estados en búsqueda de soluciones y también apoyar a los estados para que puedan adoptar como signatarios de la Convención de 1951 y el Protocolo del 67, que hay que aclarar, República Dominicana es firmante de la Convención desde el 10 de diciembre de 1977 y por lo tanto tiene una responsabilidad en temas de acogida, en materia internacional de acogida de refugiados y de darle protección. Una vez que ya el refugiado tiene protección, se supone que está documentado. Pero en el caso particular de Haití, tuvimos refugiados haitianos como resultado de la dictadura duvalierista. Si eran, digamos, refugiados por razones políticas, de persecución y de represión. Persecución, huyendo de la persecución en su país de origen. Una vez que cae ese régimen duvalierista, tras la salida de Baby Doc, entonces se producen condiciones para el retorno.
Y ahí es cuando el Estado Dominicano, a través del gobierno de ese momento, nos pide, bueno, que el ACNUR nos ayude a hacer esa repatriación voluntaria. Una organización no gubernamental que yo tuve que organizar para esos fines se encargó de hacer todas las repatriaciones voluntarias hacia Haití hasta los lugares de origen de esas personas que fueron refugiados. ¿De cuántas personas estamos hablando, Flor? Estamos hablando de un par de miles. Miles. Sí, un par de miles. Refugiados. Pero estaban registrados como refugiados en República Dominicana. No, ahí hay que aclarar. En realidad, el número de registro como refugiados no pasaba de 600. Pero el ACNUR, tratando de apoyar al Estado Dominicano en ese momento, amplía su fase de ayuda al retorno e incluyó personas que, si bien no tenían el estatuto de refugiados, también podían, por razones humanitarias, facilitarle su retorno. De manera que eso hicimos. Tanto retornaron los que tenían el estatuto de refugiados como aquellos que hubiesen sido refugiados si hubiesen aplicado con anterioridad. Ya. Entonces, en el caso de República Dominicana, para ese momento no había las tensiones que hay hoy para el manejo de ciudadanos haitianos en República Dominicana, a pesar de que como refugiados eran unos pocos. Es decir, habían entrado a territorio dominicano, no se habían registrado como refugiados, pero tenían en la práctica la condición de refugiados. Aunque no habían solicitado, tenían la condición de refugiados. Ya. Pero había una situación de riesgo, había temor de que hubiese migraciones masivas hacia el país en ese momento. En ese momento no existía esa posibilidad. Y al contrario, algunos programas que se llevaron a cabo aquí para ayudar a que los refugiados haitianos pudieran de alguna manera encontrar trabajo o tener apoyo económico para pequeños negocios, de manera que no fueran dependientes del Estado Dominicano. Naciones Unidas ha recomendado a los países tener programas, tener análisis o proyectos de contingencia frente a situaciones inesperadas, de conflictos en países vecinos y que eso genere migraciones forzosas? Indudablemente que sí. Yo desde el punto de vista del ACNUR podría decir que todos los países que tienen circunstancias de estados o países vecinos donde existen crisis o potencialmente crisis interna o conflicto armado interno, siempre debe estar preparado con un plan de contingencia para saber qué se hace en caso de. Obviamente, lo ideal es que no ingresen refugiados a ningún otro país pacífico y democrático. Pero tener un plan de contingencia no implica que tú estás llamando refugiados. De ninguna manera. Eso es un asunto interno de los estados y lo que hacen los organismos internacionales, como el caso de la ACNUR, de la OIN, del Organismo de Derechos Humanos, es asesorar a los estados para que estén preparados y decir, bueno, te damos apoyo técnico, te damos apoyo financiero para que puedas organizarte, pero eso no implica bajo ninguna circunstancia llamado. Ahora, ¿qué tienes que hacer ese ejercicio frente a un país que esté vecino tuyo en una situación difícil, en un conflicto interno? Claro que lo tienes que hacer. Es como yo siempre cito el ejemplo. Si cada año hay una temporada de huracanes, ¿qué se supone que van a hacer los gobiernos? Se supone que tienen que estar preparados con un plan para saber cómo auxiliar a la gente que está a orilla de los ríos, en casas deterioradas, en lugares de riesgo, por inundaciones, cañadas, ríos, entonces, arroyos. Si es un ejercicio que tú tienes que hacer como gobierno anualmente, porque esa temporada de huracanes viene, igualmente si tú tienes países vecinos en conflicto que tú sabes que puede desmejorarse, pues tienes que tener una preparación. República Dominicana tiene, por vía del Instituto Nacional de las Migraciones, un plan de contingencia para atención a refugiados en situaciones de emergencia.
De hecho, se trabajó eso porque es parte del mandato del Instituto Nacional de Migración, que dice cuál es el objetivo del instituto. Justamente es asesorar a los gobiernos, realizar estudios e investigaciones, ¿no?, hacer recomendaciones. Existe un Consejo Nacional de Migración que es quien debe recibir esa asesoría y un plan donde se trabaje de manera interinstitucional. Es decir, no es que el ACNUR solo, que la OIM solo, que los organismos internacionales están haciendo las cosas por su cuenta. No es así. Y el que piense así está muy equivocado. Esas son informaciones falsas, como se dice ahora, tantas noticias falsas. La verdad es que ningún gobierno trabaja sin que los organismos internacionales le colaboren y lo asesoren, por la sencilla razón de que todos los estados son miembros de la comunidad internacional. Aparte de que en la elaboración de ese plan, por ejemplo, que se hizo en el 2018, ¿verdad? También participan todos los organismos del Estado responsables de atender situaciones de emergencia, como Salud Pública, como el Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior, Migración, exactamente. Participaron todas esas instituciones. Por supuesto que sí. Y el Estado quedó dotado de un instrumento para situaciones frente a dificultades para recibir refugiados. Refugiados de Panamá, de Haití, de cualquier lugar del mundo. De hecho, tenemos un buen número de refugiados venezolanos en el país que están reconocidos, registrados con el Estatuto de Refugiados en República Dominicana. Bueno, eso es un ejemplo. Pero es el número mayor. Es el número menor si lo miramos. Porque ¿cuántos refugiados haitianos tenemos nosotros registrados? El número de refugiados registrados nunca pasó de 600, o sea, siempre estuvo fluctuando entre 600, 500, 400, números manejables, digamos, números manejables, y realmente para eso también existe la comisión que se encarga bajo el Ministerio de Relaciones Exteriores, una comisión que se encarga de recibir las solicitudes de refugio y de estudiar los casos y hacer la determinación. ¿Y hasta el año 2020 cuántos refugiados venezolanos teníamos? Hasta el año 2020 no había más de 200 refugiados. Eso ha aumentado significativamente. Eso ha aumentado un poco más, indudablemente, pero tampoco de una manera alarmante, digamos. Bueno, porque en Venezuela no hay una situación de guerra. En Venezuela hay un gobierno que tiene serias dificultades para organizar elecciones, hay escasez de libertad para moverse y ser candidato, porque te quitan la candidatura, como en Nicaragua. Bueno, lo dices de manera muy elegante. Yo lo digo. De manera muy elegante, porque no sería lo mismo que dijeran los venezolanos cuando salen de su país. Bueno, ¿no? Sí, ellos hablan de dictadura. Ellos hablan de dictadura. Entonces, en el caso de República Dominicana, frente a la situación que está viviendo hoy día Haití, la labor que está haciendo el gobierno de protección de frontera, de cuidado y atención de la frontera, ¿es lo correcto? Sí, indudablemente que es lo correcto y es lo que haría cualquier Estado, ¿no? Asegurarse de que no se produzcan incidentes a nivel fronterizo y que no haya movimientos de entradas masivas. Sin embargo, hay que decir algo, por mi experiencia, cuando hubo el conflicto en El Salvador, miles y miles, y estoy citando un ejemplo, miles y miles de refugiados salvadoreños llegaron a Honduras sin que hubiese ningún tipo de control fronterizo. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener cuando hay un movimiento masivo. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en Honduras se establecieron campamentos de refugiados, ¿no? Campamentos cerrados, ¿no? Con militares a todo alrededor, donde el refugiado no podía ni salir ni entrar, estaban ahí dentro, y desarrollar durante más de 10 años su vida ahí dentro. En ese entorno. En ese entorno, hasta tanto las condiciones en El Salvador le permitieran el retorno. Y yo fui una de las que trabajó en el movimiento de retorno también, de repatriación masiva de los refugiados salvadoreños. Pero no creo que esa sea solo una experiencia de aquí de Centroamérica. En 1989, con la caída del muro de Berlín, se crearon
contingentes de refugiados provenientes de Alemania Oriental y de algunos de los países, Checoslovaquia, que luego se dividió en dos repúblicas, Hungría, que también pasó por una situación parecida, y muchos refugiados hubo en esa Europa. Claro que sí, pero también en mi otra experiencia en África, varios campamentos de refugiados de Mozambique, de Angola, de Ruanda, de la República Democrática del Congo, estaban en Zambia. Y yo era representante adjunta en ese momento allá y teníamos que manejar toda esa situación de refugiados de diferentes países africanos, ¿no? Lo cual ahora es todavía peor, porque ahora el número se ha incrementado. Claro, los países tienen que apoyarse en una especie de red solidaria que incluya ayuda especial para alimentar, atender y darle condiciones mínimas de vida a esas personas. Claro. De dignidad, ¿no? De dignidad. En un mundo en el siglo XXI. Así es. Y eso, por eso, son tan importantes y necesarios organismos como el ACNUR, como el OIN y como todos los organismos que defienden los derechos humanos y que ofrecen protección tanto humanitaria, en salud, en alimentación y legal a estas personas. Por supuesto, por eso el ACNUR insiste mucho y los demás organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas estamos para asesorar y apoyar a los estados. Cuando hay países que no están en condiciones económicas de poder atender un contingente de refugiados, ahí viene la comunidad internacional a apoyarles con sus expertos, con financiamiento, para que no sean una carga para los estados, ¿no? Entonces es una contribución, no es que Naciones Unidas llega aquí y dice, bueno, vamos a hacer todo y nos vamos a encargar de todo. No. Eso es responsabilidad de los estados. Usted como signatario de la convención tiene una obligación. Nosotros te apoyamos para que no sean una carga, para aligerar una responsabilidad que además de por medio hay una condición humana que nos hermana. Claro que sí. También. Claro que sí. Pero bien, vamos a hacer una pausa en este diálogo con Flor Rojas, especialista en materia de migraciones y de refugiados, y vamos a entrar a hablar dentro de un momento sobre las potenciales situaciones que pudieran darse en Haití con el gobierno de las bandas, como está ocurriendo hoy día, y que hay tanta incertidumbre con una población de 10 millones de personas. Volvemos en un momento. Flor, se ha creado la idea, aparentemente muy generalizada, de que en una situación extrema de hambruna o de una violencia incesante en Haití, va a desplazar un número masivo de haitianos que van a venir a la frontera con República Dominicana y van a tratar de cruzar de este lado de la isla. A mí me gustaría saber, ¿cuáles son, en tu criterio, los posibles escenarios en los que República Dominicana tendría que atender a refugiados haitianos? Y recuerdo lo que pasó en 1990-91 con los Boat People, que fueron los haitianos que masivamente buscaron embarcaciones y se fueron a la Florida, a Estados Unidos, masivamente, sin utilizar la frontera de República Dominicana con Haití. Sí, es interesante eso que preguntas de los diferentes escenarios por lo siguiente. Bueno, en primer lugar, lo ideal es que nadie salga de su país, es decir, que los haitianos permanezcan en Haití y que se puedan encontrar soluciones por parte de ellos mismos a sus conflictos internos. Eso es el mejor escenario. Bien. Ahora, a falta de que haya una institucionalidad en Haití, indudablemente que necesitan ayuda internacional, de la cooperación internacional, de toda la comunidad internacional, para posibilitar que entre ellos se reorganicen. Porque si no hay diálogo internamente, no se pueden reorganizar. No, claro. Entonces, creo que la República Dominicana no puede aislarse de lo que son los diálogos regionales y mundiales sobre el tema haitiano.
porque si bien somos parte interesada en el sentido de querer que nuestras fronteras se mantengan alineadas y no haya ningún movimiento hacia República Dominicana, también es cierto que si nosotros no participamos en los diálogos regionales y mundiales e internacionales, no vamos a saber lo que otros están decidiendo. ¿Puedo interpretar que tú me estás diciendo que República Dominicana debió asistir al diálogo del CARICOM en Jamaica? Claro que sí. ¿Que debió ser testigo o debió participar como iguales? Debió ser testigo y estar llevando y dando seguimiento a todo ese diálogo. Era importante, porque de alguna manera nadie está más cerca de Haití que nosotros como para poder analizar con más profundidad la ideología haitiana. ¿Y el hecho de no participar no nos excluye? En teoría no debería excluirnos, pero ¿cómo lo ven los que participaron en la reunión? Dijeron, bueno, si ustedes no están, no se quejen si pasa algo, ¿no? Parece, uno se ríe, pero en realidad es muy serio este análisis en el sentido de decir, oye, como miembro de la comunidad internacional, parte interesada, muy interesada porque eres vecino de Haití, tienes que estar informado de todo lo que se está moviendo, todo lo que está pasando. No es ese mecanismo de decir, eso no es problema de nosotros, resuélvanlo ustedes, que vengan los Estados Unidos, los canadienses y los franceses a hacerse cargo. No, nosotros somos parte de la comunidad internacional y debemos y tenemos que estar ahí pendientes de todo lo que se quiera decidir al respecto. En una situación en la que no camina la solución que se propuso en Kingston, Jamaica, las bandas dicen hay que contar con nosotros y tienen que tomarnos en cuenta. Y han agredido y siguen agrediendo todo, asaltan todo, entraron en un consulado de Guatemala, no hay seguridad para nadie, amenazan con tomar Petionville, el barrio en donde viven los funcionarios que quedan en Haití. En una situación como esa, bueno, ¿qué tú crees que podría ocurrir? Antes de entrar en esa pregunta que es muy válida, quisiera agregar, fíjate las medidas que están tomando el Reino Unido con relación a sus islas. Fíjate que están reforzando la zona marítima para asegurarse de que no haya movimientos de haitianos que se vayan en barcos, en botes, mejor dicho, hacia las islas que pertenecen al Reino Unido. Que están en la mancomunidad británica. Exactamente. Entonces, si ves eso, ¿qué haría también Estados Unidos? Lo mismo, reforzar su frontera para que reforzar su propia frontera. Por supuesto. ¿Tú crees que no se repetiría lo que pasó en los años 90? Muy difícil porque ya hay una lección aprendida. Van a reforzar sus fronteras. Ahora, nosotros también estamos reforzando la nuestra. Sin embargo, en la pregunta que tú haces, en ese escenario, lo que suele ocurrir en mi experiencia es que debe existir una especie de comisión imparcial que esté dispuesta a hablar con quienes dirigen esas bandas. Y vamos a negociar. Bueno, ustedes quieren soluciones aquí, ustedes están en contra de una propuesta de tener un gobierno interino. Vamos a conversar. Ustedes paren las armas, paren el vandalismo. ¿Quiénes son los líderes? Sentémonos a hablar. Porque lo mejor en circunstancias como esta es negociar, buscar alternativas que permitan que dentro de Haití haya paz y seguridad. Pero eso empieza con la negociación. Me traes la pregunta de que nosotros protegemos los 393 kilómetros de frontera que tenemos física con Haití, pero no protegemos las costas. Entonces, las costas pueden ser elementos de uso para salida de Haití. Claro que sí. Entonces, los haitianos pudieran perfectamente montarse en embarcaciones y cruzar por el otro lado y penetrar a cualquier parte o playa del territorio dominicano. Claro que sí, es una misma isla. Debo entender que también tenemos seguridades a nivel de nuestras costas. Sin embargo, ahora que dices eso, recuerdo una época en que los haitianos salían por el oeste para llegar a Cuba.
¿no? Y llegaron cientos a Cuba. Y cada vez que llegaban a Cuba, y era la OIN en ese momento que a pedido del gobierno cubano que se ocupaba de ellos, ¿qué pasaba? Que eran devueltos otra vez a Haití. Permanentemente eran Cuba devueltos devolvía a los haitianos que llegaban a su territorio. Exactamente. Ya. Así ocurría. Ya. De manera que eso se daba en condiciones en que no existían los conflictos internos que hay ahora. Pero bien, que eso es lo que causa un sí. poco la diferencia. Bueno, Naciones Unidas ha pedido a la República Dominicana detener las deportaciones de haitianos en este momento. ¿Tiene cierta lógica eso? ¿Es posible para los dominicanos, como hay una penetración continua? Es una frontera porosa que de algún modo se ha reforzado, pero no siempre se logra el 100% de efectividad. Sí. En términos de derechos humanos, no se recomienda que se realicen deportaciones hacia Haití en este momento, porque si hay en este momento, digamos, 10 millones de ciudadanos haitianos viviendo todo este drama, todo este conflicto interno que tienen, ¿cómo le vas a sumar más? Lo ideal que un país que se siente comprometido con los derechos humanos espere a ver si las condiciones permiten más adelante que se hagan las deportaciones a aquellas personas que se encuentran en una situación de irregularidad en República Dominicana y que pueden ser luego deportados. Por supuesto, tenemos que respetar lo que establece la condición de la Constitución Dominicana y las leyes, pero también hay que ver las circunstancias en las que se está viviendo ahora en Haití. Y eso no permite que tú adiciones una carga, ¿no?, a un país que está como está internamente Haití ahorita. Algunos países como Estados Unidos, al parecer, nada más que digo al parecer porque no está confirmado que haya sido así, desde hace tiempo han pedido a República Dominicana aceptar refugiados en condiciones especiales. Y pareciera que la frontera es una zona, o la zona fronteriza, o parte del territorio dominicano de este lado de la frontera, ya sea por razones humanitarias, por razones de salud. Tenemos parturientas haitianas y personas que requieren atención en salud que no la tienen en Haití y lo buscan en hospitales dominicanos. Y ese es un tema del que se habla con frecuencia. Sí, sí, sí. Y el otro es, bueno, gente que anda buscando alimentarse y que no encuentra, han depredado parte de su frontera y entonces, bueno, además de que hay un conflicto por las aguas, También. que también lo hemos tenido. También. Entonces me gustaría una reflexión tuya sobre una situación tan original como esa, porque en realidad, bueno, aparentemente no hay una guerra, pero hay una guerra. No hay una dictadura, pero, o no hay gobierno, pero es un gobierno muy débil y entonces es una anomia, una situación como que no se puede definir. Sí, sí. Y esa situación además genera refugio. Podemos decir que República Dominicana debía darle apoyo a los haitianos que se sientan más seguros de este lado, ¿o eso sería una catástrofe? Podemos decir que en este momento, frente a un conflicto armado dentro de Haití, porque hay que decir, hay un sector policial haitiano que está enfrentándose al sector... Una Policía Nacional de Haití que tiene unos 4.000 miembros. Tenía 14.000, pero eso se ha ido reduciendo significativamente. Bueno, entonces hay otro sector que es el sector beligerante, ¿ya? Sí. Entonces hay un conflicto interno. Y armas. Indudablemente. Y armas. Y armas que han venido de fuera, no las fabricaron en Haití. No la fabricaron. Entonces se le posibilitó la llegada, quién sabe con cuántos intereses o cuántos sectores involucrados para que eso pasara. De todas maneras, viendo objetivamente la situación en Haití, sí hay que pensar que esas personas, ¿no?, conforme lo establece el ACNUR, podrían huir de su país porque la vida y la seguridad se encuentran en peligro. No porque están solamente buscando soluciones por falta de alimentos, por falta de trabajo, etcétera, pero básicamente sí se podrían producir salidas como consecuencia de huir de una situación generalizada que pone en peligro su vida. Yeah. Y en ese marco
Sí, la recomendación de Naciones Unidas es: República Dominicana, por favor, estén atentos, porque ustedes tienen un problema latente ahí. Sí. Pero Estados Unidos es una vía que prefieren los haitianos. Y ya lo demostraron en los años 90, cuando ellos escogieron irse a la Florida, en donde hay una gran comunidad de haitianos. Sí, pero no solamente que prefieren los haitianos, prefieren todos los latinos y prefieren el mundo entero, por favor. Seamos claros, o sea, si hablamos de todos los que cruzan por el Darién, vienen africanos, vienen colombianos, ecuatorianos, venezolanos, una cantidad de sudamericanos, ¿no? Sí. Igual que dominicanos, igual que haitianos. Entonces, yo creo que realmente la tendencia de irse a los Estados Unidos es algo que ha venido creciendo, que es un serio problema, indudablemente, para los Estados Unidos. En el caso de los haitianos, evidentemente que ha habido búsqueda incesante. Una gran parte se ha ido a Canadá, otra parte se ha ido a Chile. Chile se ha convertido. México, claro, es otro lugar a donde van muchos haitianos también. Claro. Y ellos, creo que en algunos casos, tratan de evitar República Dominicana, pero es el lugar más próximo. Porque piensan que no son bienvenidos. Porque piensan que no son bienvenidos. Es así. Ya. Es así. Pero ahora, también tenemos que pensar que si su primera opción no es República Dominicana, pero República Dominicana sí podría, en el marco de lo que son, lo que te decía antes, reuniones regionales, también decir, bueno, que se haya una distribución de la carga. O sea, pero ya hay una carga. En República Dominicana vive una población haitiana que todavía no se sabe la dimensión, el número. Ha habido muchas deportaciones en los últimos años, pero tampoco tenemos certeza de cuántos son. La Dirección General de Migración no sé si tiene un número. El Instituto Nacional de las Migraciones hizo un censo hace un tiempo, hace unos años, y el censo no pasaba de los 500.000, creo que eran 496.000 o tal vez 500.000 haitianos, pero eso ha cambiado. No, eso lo hizo la Oficina de Estadística, realmente, aunque hubo seguimiento de parte del instituto. Pero el tema es el siguiente: en algún momento se trató de completar un plan nacional de regularización, precisamente con miras a saber quiénes son, dónde están, qué documentos hay que darle, inicien el proceso como una residencia provisional o un permiso provisional, luego dentro de un periodo de tiempo iban a tener su documento definitivo. Una Eso era lo que se conocía como el plan de regularización. Plan Nacional de Regularización, pero que no concluyó, que se dejó de lado. Sin embargo, desde mi óptica y mi experiencia, el Plan Nacional de Regularización justamente lo que te ayuda es a identificar los extranjeros que están en tu país, ¿no? Todos los extranjeros. Todos los extranjeros. No estamos hablando de haitianos solamente. No, todos los extranjeros. Y eso nos ayuda a establecer estadísticas. ¿Cuántas nacionalidades? ¿Qué número por nacionalidad? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos hombres? O sea, una serie de información que para fines de establecer anualmente o quinquenalmente planes de gobierno, ¿no? Tú tienes que tomarlo en cuenta porque son residentes acá. Pero obviamente también estas son decisiones políticas. Lamentablemente. Y como hay presión política y hay gente que tiene mucho temor y que inventa cosas, entonces por supuesto que en esto el Estado tiene que actuar con toda la racionalidad posible. Indudablemente. Y por eso tenemos instituciones para ello. Indudablemente. Entonces, lo que estamos haciendo hoy, Flor Rojas, ¿es lo correcto? ¿Estamos en buen camino en relación con los riesgos que representa una crisis violenta con armas y con asesinato de personas, donde toda la comunidad internacional prácticamente ha tenido que salir de Haití? Lo voy a decir de la manera más transparente que puedo. Realmente, si el Estado tiene mecanismos para establecer de manera organizada cómo manejar una situación como la actual, yo me pregunto, ¿por qué se toman decisiones de manera directa presidenciales o decisiones solo de Cancillería cuando existe el Consejo Nacional de Migración
que la entidad que debe asesorar al presidente de la República sobre esos temas migratorios. Y si se encuentra bajo el Ministerio de Interior y Policía, presidido por el señor ministro de Interior. No, pero aquí tengo que hacer una aclaración. Sí. Ha operado el Consejo Nacional de Seguridad en sustitución de todos los otros mecanismos, porque la situación de Haití se ha visto como un tema de seguridad nacional. Pero resulta que miembros, ¿no?, del Ministerio de Defensa están sentados en la mesa del Consejo Nacional de Migración. Entonces, ¿por qué también están en el Consejo Nacional de Seguridad? Claro, por supuesto. Entonces, ¿por qué no es esos consejos que son instituciones gubernamentales justamente que se han creado para asesorar a los gobiernos sobre la situación que se está viviendo? ¿Por qué esos consejos no funcionan? Y entonces la decisión viene por un individuo. No funciona así la cosa. Ya. Pero ese individuo es el presidente de la República. Claro, es el presidente de la República, pero necesita asesoría porque él no es todólogo. Él no es experto en todos los temas. Él necesita que sus entidades le hagan un informe y le expliquen y le aconsejen sobre lo que se debería hacer. Obviamente eso no se da públicamente, pero es muy probable que lo hagan, ¿o no? Quisiera imaginar que sí. Por ejemplo, el Instituto Nacional de las Migraciones es dirigido por ese Consejo Nacional de Migración. Ese Consejo Nacional de Migración se reúne cada qué tiempo. Bueno, ahorita debería reunirse, yo diría casi toda la semana con la situación de Haití. Ya, pero sí. ¿Se ha reunido? Se ha reunido, bueno, durante mi periodo se reunió varias veces. Se ha reunido ahora, hasta donde yo sé, creo que sí se ha reunido también, pero no se sabe realmente si se está reuniendo ahorita frente a la situación actual de Haití. Aparte de que el presidente convocó a los partidos políticos y entidades académicas y no gubernamentales a una especie de consenso que se hizo en el Palacio Nacional, del que salió también un documento sobre la posición de República Dominicana frente a Haití y la situación de Haití. Ese es otro mecanismo que también se creó en esta administración para responder a una realidad de la que obviamente no se tiene certeza de hacia dónde va, cómo los haitianos van a resolver sus problemas. Claro, claro. Pero yo diría que en primer lugar la convocatoria tiene que hacer a las instituciones que ya existen. Existe el Consejo Nacional de Migración, convoque al Consejo Nacional de Migración que asista a la presidencia y que sostenga un diálogo con la presidencia, de manera tal que ahí todas las instituciones representadas a través del Consejo puedan expresar sus opiniones. Eso por un lado, independientemente de otras convocatorias como esas que son a la par, pero que no son interinstitucionales. O sea, a mí me parece excelente que organizaciones no gubernamentales, organizaciones de derechos humanos también sean convocadas y participen en un diálogo, pero eso es de una manera informal, para escuchar voces y opiniones. Pero institucionalmente hablando, es el Consejo Nacional de Migración que debe hacerlo. ¿Cuáles son las instituciones que forman el Consejo Nacional de Migración? Lo preside el ministro de Interior. Bien. La Secretaría La Cupa, quien preside la dirección del Instituto Nacional de Migración. Ya. Junto a ello está también la Dirección Nacional de Migración. De acuerdo. ¿No? Está también el Ministerio de Defensa. Está la Policía Nacional. Está del Ministerio de Salud. O sea, es un buen equipo, ¿no?, representado por diferentes instituciones del gobierno que están calificados, diría yo, para poder realmente elaborar un documento con propuestas diferentes que se le haga llegar al presidente y entonces el presidente ya maneje eso. ¿No? Incluso Relaciones Exteriores. Creo que el Ministerio de Relaciones Exteriores también está. Creo que el Ministerio está también. No recuerdo, pero creo que sí. Bien. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Flor Rojas sobre este tema tan importante y tan actual también para una República Dominicana que está mirando con
mucha preocupación lo que está pasando en Haití. Volvemos. Flor, estamos ante una situación única en la historia de las relaciones internacionales, en donde un país es asaltado por un grupo de delincuentes, secuestradores y criminales, y pasa a ser dirigido prácticamente por ese grupo. Entonces, para nosotros, en República Dominicana, que lo tenemos de vecinos, tenemos que decir que sea Estados Unidos el que se encargue, porque Estados Unidos es la potencia y este es su patio trasero, o tenemos que decir que sea el core group, en donde está Francia, que fue el país que obviamente colonizó Haití y del que los haitianos se independizaron, pero le pusieron una deuda que todavía subsiste, y que es Canadá también, que es como un aliado permanente que ha tenido ese core group que está integrado por Estados Unidos, Francia y Canadá. ¿Qué se puede esperar? Decir que Haití fracasó, ¿se le puede imponer una especie de tutela? ¿Qué se puede hacer? Porque uno no sabe, al final yo no tengo idea de qué se hace. Si los haitianos no se ponen de acuerdo. ¿Quién lo va a hacer? Bueno, lo primero es que realmente ese pueblo no merece todo lo que ha estado pasando durante años, y mucho menos lo que está pasando ahorita. Ni ese pueblo, ni ningún otro pueblo merece vivir esta situación. Sin embargo, hay muchas responsabilidades que vienen también de atrás, ¿no?, de países que asumieron compromisos con Haití y que no cumplieron. Indudablemente que eso exige buscar respuestas. ¿Quiénes vamos a asumir todo esto, no? ¿Quiénes lo van a asumir? República Dominicana no se puede excluir tampoco, porque la gran cantidad de braceros que vinieron a República Dominicana y se establecieron aquí también fue parte de políticas de República Dominicana. Entonces, en ese sentido, creo que sí, que ese core debe reorganizarse, pero conjuntamente con el resto de los países de la región, para profundizar más en buscar soluciones, en hacer propuestas, ¿no?, a lo que serían soluciones para Haití. Empezando con el tema político, indudablemente, pero no solo lo político, hay que pensar en cómo ayudar a que ese país empiece a generar propios recursos y desarrollarse. Pero si no tiene liderazgo el país para poder formar soluciones o tomar decisiones. Bueno, si pensamos que no tiene liderazgo, entonces como si dijéramos no hay nada que hacer. Y yo creo que sí hay liderazgo. Lo que pasa es que salirlo a buscar. ¿Dónde está? Está en el exterior. En el exterior. La mayoría está en el exterior, pero también internamente tenemos que identificar qué potenciales existen que puedan participar en un diálogo para buscar soluciones. Porque si dejamos que Haití termine en una hambruna generalizada, todo el mundo se va a afectar, no solamente los haitianos. Eso debe quedar claro. Entonces, es indudable que hay que buscar alternativas de manera conjunta, pero siempre y cuando sea asesorando y ayudándolos a ellos a identificar sus propios recursos humanos, sus propios líderes, ¿no?, que estén dispuestos a luchar por una democracia en su país y a organizarse. En este sentido, multilateralismo puede jugar un rol mucho más destacado del que ha jugado hasta ahora. Muchísimo. Por ejemplo, tú te preguntas, bueno, ¿y cuál ha sido el rol de la OEA? Muy pobre, muy frío, muy... lamentablemente. Precario. Muy precario, claro que sí. Pero bueno, ¿por qué si estamos ahí en la OEA no estamos poniendo presión? Vamos, señores, vamos arriba. Tenemos que buscar soluciones en Haití. ¿Por qué? Porque Haití no se puede quedar desamparada. Es nuestro interés porque somos una comunidad. Pero la OEA, como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, han esperado respuestas porque hay un tema de intromisión y que la decisión tiene que ser de los haitianos. Esa es la visión que se ha desarrollado. Ahora, parece ser que estamos llegando a un punto en el que ya eso no será posible seguir.
con esa idea. Es que no puede seguir con esa idea en ausencia de líderes que puedan tomar el control de la situación. Y en este momento hay escasez de líderes, ¿ya? Entonces, tenemos que crear un marco de diálogo, básicamente, para buscar alternativas. Entonces, ¿tú crees que se puede prescindir de lo que piensen los haitianos que están en conflicto y que la comunidad internacional imponga una solución? No podemos trabajar sin los haitianos, indudablemente. Eso es claro. Pero lo que sí podemos hacer es identificar dónde existe ese liderazgo haitiano para promover un diálogo entre ese grupo de haitianos que estén en capacidad de asumir y de negociar con esas bandas y que entonces podamos apoyarle desde fuera. ¿Tú crees que hay racionalidad en los grupos de las bandas para...? Claro que sí. Y hay que contar con ellos. Siempre lo hay, siempre lo hay. Hay que negociar. Hay que negociar. Hay que negociar. Es como decir, tenemos el plato y hay una manzana en el medio. Bueno, unos quieren la cáscara de la manzana, los otros quieren los gajos y hay quienes quieran las semillas. Entonces vamos a ver cómo repartimos la naranja de manera tal que todos salgamos ganando. Y esa es la conducta de los negociadores. Y existen mucha gente en capacidad de ser negociadores como para buscar, dentro de esta oscuridad que parece ser que existe ahora, soluciones al problema. O sea, necesitamos buenos negociadores que vayan a Haití a negociar. Ya. Necesitamos que vayan a identificar los líderes haitianos, necesitamos hablar con los políticos haitianos y con los haitianos que están afuera del país, en el exterior. ¿Es República Dominicana el país más necesitado de una solución en Haití? Probablemente sí, después de Haití mismo. Claro que sí. Indudablemente. Porque lo que tú no puedes hacer es cerrar los ojos y pensar que no existe Haití a tu Darle lado. espalda, ¿verdad? No, tú no puedes vivir de espaldas, pues lo tienes ahí. Ya. Cuando uno habla con los haitianos que viven en República Dominicana y que están trabajando aquí, haciendo vida productiva en este país, tú te das cuenta que ellos están mirando de lejos y les apena lo que está viviendo su país. Claro. Pero es una realidad de la que no pueden desprenderse. Así es. Y es una realidad también la mano de obra haitiana que se requiere cuando hay otros países que quieren construir, ¿no? Y que tienen muchos proyectos para avanzar en materia de turismo, materia hotelera y todo eso. Sí. Entonces, esa mano de obra es la mano de obra que se utiliza en República Dominicana. Exactamente. La industria agropecuaria, agroindustria, de exportación incluso utilizan mucho también, esa mano de obra. También. La construcción utiliza esa mano de obra, los servicios, la seguridad utiliza esa mano. El mercado binacional. El mercado binacional también, ciertamente. Entonces yo creo que nosotros tenemos muchos intereses en que haya la paz y seguridad en Haití, pero también seguir contando con nuestro segundo país de exportación. Sí. Que es Haití. Que es Haití, sí. Flor, muchas gracias. Muy agradecido de tener este diálogo contigo, porque nos ayuda a entender y a tener un punto de vista, digamos, distinto del que tradicionalmente tenemos. Hablamos con abundancia de cómo los haitianos son incapaces de organizar su sociedad. Y no miramos que a nosotros nos fue también difícil, muy difícil. Tuvimos un golpe de Estado, el primer gobierno que se eligió después de la dictadura de Trujillo. Tuvimos una guerra civil, tuvimos una intervención militar de Estados Unidos, tuvimos los 10 años de Balaguer, que fue una dictadura también. Sí, ha sido difícil. Y encontrar el camino de la democracia no es necesariamente tan fácil. Aunque hoy somos una de las democracias con mayor estabilidad en la región. Así es. Muchas gracias, Flor. Gracias por la invitación. Qué bueno. Me alegra haber hablado contigo de este tema tan delicado de los refugiados en la frontera de Haití y República Dominicana. Señora, muchas gracias por la compañía. Hasta luego.